Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En principio queremos agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, asimismo a Eduardo, y del seminario a Carlos Velasquillo, a la maestra Amparo Apolinar y a Valerie. El día de hoy estamos muy contentos, nos acompaña la maestra Columba Costa Víquez Ortiz, quien es jefa de nuestra biblioteca, y también contamos con la presencia del licenciado Francisco Alejandro Valverde Cárdenas, que nos van a hablar de un tema muy interesante que seguramente a nuestros alumnos y al público en general les va a interesar, porque se refiere a tener unas nuevas habilidades informativas, que es como hemos titulado el programa el día de hoy. Y antes de iniciar nuestra conversación con ellos, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos reseñe su currículum, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. La maestra Columba Costa Víquez Ortiz es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de especialista en Derecho Civil. En el Instituto Nacional de Administración Pública obtuvo el grado de maestría en Administración Pública y actualmente cursa el doctorado en la unidad de posgrado de nuestra Facultad de Derecho. En el ámbito académico, ella imparte clases en los 3 sistemas de nuestra facultad: educación a distancia, universidad abierta y sistema escolarizado, en las materias de acto jurídico y personas, bienes y derechos reales y por supuesto sociología jurídica. En el ámbito profesional, colaboró en el sector educativo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y en el sector salud en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y en el Instituto de Cancerología en las áreas de capacitación y administración de recursos humanos. Actualmente es coordinadora de la Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho y profesora de tiempo completo en la misma. El licenciado Francisco Alejandro Valverde Cárdenas tiene la licenciatura en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía Ciudad de México. Ha trabajado en la interpretación, planeación, administración, dirección, supervisión y evaluación de programas, proyectos y tareas profesionales de las bibliotecas, unidades de información, así como centros de información documental y en el sector empresarial. En algunas empresas en las que ha laborado se encuentran EBSCO México, Bilex México, Edacom Lego Education y actualmente es jefe de procesos técnicos de la Biblioteca Antonio Caso de nuestra Facultad de Derecho. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues como ven ustedes, ellos son responsables de nuestra biblioteca, que está reconocida como una de las más importantes del país, precisamente por su acervo y porque es una biblioteca, al ser universitaria, está abierta a cualquier usuario que se acerque a ella. El día de hoy, como ustedes han escuchado, el programa se intitula Habilidades Informativas, porque obviamente esta sería la actualidad de la biblioteca y no lo que hace 800 años, cuando yo estudié en la facultad, pues era ir a la biblioteca. Además era una biblioteca pequeña, no la biblioteca grande que tenemos hoy en día. Los alumnos, cuando teníamos que hacer alguna investigación, alguna tesina, pues íbamos y físicamente, ¿verdad?, veíamos los libros. En general, la biblioteca ha tenido personas responsables que ayudaban, etcétera. Sin embargo, como todos ustedes estarán pensando que todo ha cambiado, pues precisamente nuestra biblioteca se ha actualizado y está casi de vanguardia, y hoy es lo que nos van a compartir tanto la maestra Columba como el licenciado Francisco Alejandro, de esos utensilios o armas que pueden ustedes tener para acudir a la biblioteca. Es decir, eso ya del libro pues queda como en la antigüedad, ¿verdad? Comentaba yo antes de venir al programa que cuando ustedes se inscribían para hacer su tesis, que también ya es cosa del pasado, nos daban un tarjetón, que precisamente el beneficio de ese tarjetón es que nos permitía acceder a cualquier biblioteca de la red UNAM.
Sin embargo, hoy, pues ustedes saben que teniendo su internet también pueden ingresar sin moverse de su hogar o donde estén y tener acceso a una bibliografía muy amplia. Pero ya entrando en nuestro tema, pues queda claro que la primera pregunta que les tengo que hacer es ¿qué vamos a entender por habilidades informativas? Sí, pues muchas gracias a ti, Elsie, a la maestra Amparo, a Carlos, al maestro Alejandro que nos acompaña, y pues a las autoridades que hacen posible difusión de la información, que es lo que más nos interesa, a nuestro director, al secretario general, al doctor Israel Sandoval también. Y bueno, pues agradecemos el espacio para poder comentar con tu audiencia que, pues efectivamente, ahorita en el siglo XXI, pues ya la información está plasmada de diferentes maneras, diferentes formas, y es una gran oportunidad decirles a los alumnos que necesitamos, ellos también, y nosotros como profesores también, que ya cambiamos un poquito y desarrollemos estas nuevas habilidades informativas, ¿no? De entrada tenemos que las habilidades informativas pues te van a ayudar para que tengas acceso, digamos, a la información, para que la puedas evaluar, o sea, esta capacidad de poder acceder correctamente a la evaluación, para que la puedas evaluar y para que la puedas usar de manera correcta también. La otra vez ya platicamos un poquito de lo que es la evaluación de la información, de las fuentes de información, y aquí lo comentaba yo con el maestro hace rato también, con Alejandro, le decía, es que de entrada tenemos que tener muy claro las personas que estamos buscando algo, qué es lo que queremos buscar. Lo comentaba yo ahora en la pandemia que las personas decían, es que tengo que hacer mi tesis, ¿y qué hago? Quiero entrar a la biblioteca. Le digo, es que a veces van a la biblioteca a ver qué hay como en el súper, ¿no? ¿A poco no? Y a veces sí nos pasa cuando vamos al supermercado o a la tienda, al mercado, lo que vayamos, vamos con la idea de algo y terminamos comprando lo que no queríamos y lo que queríamos no lo compramos. Bueno, tenemos que hacer un poquito de esta habilidad de empezar a entender qué es la información y cuál voy a necesitar. Porque eso se pasean por toda la biblioteca y van viendo entonces qué me sirve y qué no me sirve. Tenemos que cambiarlo y hacerlo al revés. Ahora lo que tenemos que tener muy claro es cuál es mi necesidad de información. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué necesito? Y de ahí empezar una búsqueda que puede ser efectivamente en el libro físico que está en la biblioteca, por supuesto súper bienvenidos, y nos gusta mucho y seguimos como muy fan, todavía muy admiradores y muy del equipo del libro impreso, ¿no? Pero bueno, entendemos que también hay información en la red, que es lo que ahorita ya está, como platicamos el otro día, pues en boga y obviamente es mucho más eficiente, porque es muy rápido que lo puedas encontrar. Entonces la habilidad es que puedas tú detectar tu necesidad muy claramente para que la puedas buscar. Tienes que evaluar las fuentes que te vas a encontrar, tanto físicas como electrónicas, y pues el uso, básicamente estaríamos hablando de esas habilidades de información. No sé aquí, Alejandro, si tengas algunas otras habilidades que les quieras comentar también. Sí, ¿verdad? Pues, a ver, las habilidades de información nacen a partir... siempre se ha tenido habilidades de información, o siempre hemos tenido que recurrir a las habilidades de información. Pero con el acceso a Internet, que la información ya no viene como en pequeñas dosis, sino ya viene a gran escala, las habilidades de información son más importantes. O sea, hoy en día son muchísimo más importantes. Antes, si queríamos buscar un mapa, íbamos a la guía Roji. Antes, si queríamos buscar algo concreto, ¿no? Teníamos una necesidad de buscar algo, sabíamos dónde ir a buscarlo, incluso en la sección amarilla, ¿no? Uh-huh. Teníamos teléfonos y teléfonos. Hoy en día, a través de Internet, podemos poner lo que nosotros queramos y nos van a salir millones de búsquedas, ¿no? Que las personas tengan acceso a Internet o que ellos también puedan poner información, eso hace que aumente, porque no solamente ya son las empresas las que ponen información, sino que cada usuario pone la información, y eso deriva que exista muchísima información que puede ser útil o que no sea útil, ¿no? O que sea falsa, que eso es algo que sobre todo en la vida académica tiene muchísimos problemas, ¿no? Creo que existen dos tipos de habilidades de información, que es lo que le comentaba la maestra Columba. Las habilidades de información que tenemos día a día de las búsquedas que nosotros queremos hacer. Si se nos poncha la llanta de un coche,
¿no? Vamos a Google y buscamos refacciones o dónde está cerca de mí una vulcanizadora. Eso es una habilidad de información, ¿no? Poner vulcanizadora cerca de mí y me va a aparecer todo lo que está a la redonda con mi ubicación en mi celular a través de Google, ¿no? Muy diferente a las habilidades de búsqueda que tenemos en la vida académica, ¿no? Justamente existen muchísimos ahora portales, como puede ser, todo el mundo conoce el Rincón del Vago, ¿no? Que favorito de los alumnos. Realmente la conocen. Donde pueden sacar muchísima información, pero que puede ser no una información pertinente, ¿no? Tenemos Wikipedia, por ejemplo, que mucha gente no le gusta Wikipedia, pero no necesariamente es malo Wikipedia, ¿no? Incluso Wikipedia ahora ha tenido muchísimo control en que la información tiene que estar con fuentes, ¿no? A partir de ciertos años, Wikipedia, para poner información, tiene que tener fuentes, que eso es lo que nosotros, como bibliotecarios, y que en realidad el mundo académico se debería de preocupar, ¿no? Que la información que nosotros tengamos o vayamos a utilizar tenga fuentes fidedignas, ¿no? Claro. En este sentido, maestro, y me quedo pensando en lo que usted dice respecto al uso de la tecnología. A lo mejor antes, pues bastaba con que uno supiera leer y escribir y ubicaba en el libro. Pero ahora justamente con el uso de estas nuevas herramientas o estas nuevas tecnologías, podemos decir que necesitaríamos otras habilidades, no necesariamente informativas, diríamos, o entraría dentro del rubro. Creo que todas las habilidades, son las más habilidades, pero nosotros tenemos que saber cuál es la información en realidad que nos va a servir y que es confiable, ¿no? Sí es verdad que tenemos que tener un poco más de... Yo le llamaría... Los bibliotecarios le dicen alfabetización, ¿no? Es de la información, pero en realidad es también un poco de sentido común de lo que tú vas a buscar, ¿no? Si ves que de repente pones derecho penal y te empieza a salir una página que tiene muchísimos anuncios, que no tiene citas bibliográficas, eso tiene que ver con la alfabetización de la información, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de la UNAM está la BIDI, ¿no? Que es la biblioteca digital. La UNAM es a nivel Latinoamérica una de las universidades que más gasta en recursos y que tiene incluso un metabuscador, ¿no? Los metabuscadores, que es justamente lo que hablábamos hace un segundo, es la parte en donde nosotros vamos a buscar. Google es un metabuscador, BIDI tiene un metabuscador que es EBSCOhost, que pertenece a una empresa que es EBSCO, y a través de este metabuscador no solamente podemos encontrar ya por autor, por edición, por editorial, sino ya incluso podemos buscar a texto completo, ¿no? Que eso también es muy importante. Claro, pero en este sentido, por ejemplo, lo que usted dice, hay una división entre lo que se llaman los nativos digitales y los migrantes digitales. Me refiero a lo mejor, pues si un estudiante rápidamente ahí, ¿no? Okay. Pero uno que con dedo todavía utiliza la tecnología. O sea, me refiero a ese sentido, es decir, sí necesitaríamos de alguna manera como no sé si decirlo, como una habilidad más allá de lo informativo. Más allá que habilidad, creo que es práctica. Tiene que ver, y a mí me gusta no decir como una habilidad, ¿no? Sino más bien con práctica, ¿no? Con que alguien pueda meterse a una computadora, poner Google y poner lo que necesite y empezar a ver, ¿no? O sea, saber qué es lo que se está buscando, ¿no? Creo que tiene más que ver con práctica, pero sí es algo que se va adquiriendo, ¿no? Sí, porque nos da miedo. Hay una generación, justamente los migrantes, digamos, que él es joven también, porque es nativo, pero unos sí, pues entramos y no había computadora, ¿no? Entonces había máquinas de escribir, incluso en la biblioteca, por ejemplo, encontrábamos los ficheros, ¿no? Que para los jóvenes, pues para eso no sé ni qué es, pero bueno, entonces tenemos que buscar el catálogo electrónico, que íbamos al fichero a encontrar y todo eso, ¿no? Entonces nos da miedo, pues es más como un miedo que yo creo que tendríamos que vencer las personas que no son nativos digitales, es como vencer este miedo a la tecnología, porque yo noto que hay mucha gente que dice, y ya es una resistencia, ¿no? Claro, además, como bien decías, cuando eran los catálogos, pues siempre tendríamos que pensar, ahora estaban retrasados, ¿no? Porque, bueno, me voy a meter en algo que no, pero tú como bibliotecario, pues había un procedimiento que igual debe haberlo ahora, pero seguramente los tiempos se han reducido, ¿no? Lo que antes se hacía manualmente, y yo no sé, por decir algo al tuntún, pues a lo mejor incorporar un libro, no sé, te llevaba un mes o más, y ahora pues pensaría que esos procesos se hacen mucho más rápido, ¿no? Que pueden estar
mucho más antes los libros ya para consulta, y que además de inmediato se sube al acervo, y entonces ya estos tiempos también se han reducido, pienso, en forma muy importante, ¿no? Eso es muy interesante. En el caso, por ejemplo, de las editoriales y las bibliotecas, que han tenido una estrecha relación siempre, antes de que existiera el libro electrónico o las revistas electrónicas, bueno, el libro electrónico, que es también algo que hay que tener una diferencia, ¿no? El libro y la revista son dos formatos, ¿no? Muy diferentes. La revista se utiliza sobre todo, por ejemplo, para áreas de medicina, porque la medicina tiene constante evolución, ¿no? O va cambiando. Hay otros, por ejemplo, como el derecho, como la antropología, que a lo mejor no tienen la misma velocidad, ¿no? de cambio siempre. Entonces es muchísimo más común ver libros, ¿no? En estas disciplinas, sobre todo en lo social, que es muchísimo más rápido. Cuando se crea el libro electrónico, bueno, se hacía un libro, se hacía una revista y se mandaba por embarques, ¿no? A las distintas universidades. A mí, por ejemplo, en EBSCO todavía me tocó muchas revistas europeas que las mandaran o revisar todo este proceso para que los embarques llegaran a las universidades, la UNAM, Javeriana, las universidades en Chile, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando se crea el libro electrónico, se piensa que el libro electrónico es lo que iba a cambiar, ¿no? Por la rapidez que se podía hacer. Y en realidad el libro electrónico le ha costado muchísimo trabajo llegar a las universidades. Hoy en día todavía es muy, muy difícil por muchas cosas, formatos, porque todavía no se han puesto de acuerdo en muchísimas cosas. Creo que ya está llegando a un punto en donde ya está mejorando el libro electrónico, pero la revista electrónica es lo que ha cambiado. En realidad la revista electrónica es lo que ha cambiado. Si algo se publicó ayer, las revistas lo pueden publicar y en ese mismo momento se envía a todas las universidades. Ya no hay estos periodos de envíos. Los usuarios pueden revisar de inmediato la información y las revistas pueden tener en una forma súper rápida el acceso para que sus usuarios puedan entrar, ¿no? Entonces eso también ha cambiado en el sentido de la información y de las búsquedas, ¿no? Saber dónde voy a buscar, en una revista, en un libro, en una tesis, en literatura gris, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con las habilidades de información, pero ya muy dedicado hacia la parte académica. Claro que sería nuestra área, ¿no? Que nos interesaría cómo vamos a funcionar o cómo vamos a lograr que el alumnado, y por otra parte los profesores, porque también lo que decía la maestra Columba, ¿no? Aquí tenemos que separar, por mucho que hemos estado corriendo de mi generación, de ponernos en cuando menos las habilidades mínimas, ¿no? Y creo que la situación de pandemia que hemos pasado pues nos obligó a todos a buscar o ejercitar, como decías, ¿no? Con mayor frecuencia y de perderle también el miedo porque nos vimos involucrados en estos procesos virtuales, ¿no? Pero que obviamente de alguna manera nuestros alumnos pues tienen, o podríamos decir casi nacen con estas habilidades. En este sentido, de que estamos hablando de las habilidades informativas, ¿cuáles son los distintos tipos o podemos englobarlas dentro de un solo rubro, estas que estamos llamando habilidades informativas? Bueno, yo creo que de esas habilidades, bueno, básicamente es justamente lo que podemos hacer, ¿no? Una capacidad que entre más la tengamos practicada, digamos, más fácil o más rápido podemos hacer. La idea es esa, que podamos identificar muy claramente la necesidad, como te decía, después identificar dónde lo voy a buscar, qué voy a buscar. Es como una habilidad como de identificar, evaluar, sobre todo también una habilidad de evaluación, y tenemos que tener parámetros para poder evaluar. Eso nos va a llevar a empezar a conocer todas las fuentes que podemos llegar a tener para poder distinguir, como decía el maestro, en algunas páginas o en los propios libros, ¿no? Uh-huh. Y la otra es también poder usarla correctamente. Uh-huh. Entonces, una vez que ya la tienes, lo que tenemos que aprender también es a categorizar, a juntar, a analizar y ver. Entonces, antes lo hacíamos, ahora hay unos muy padres, unos como ficheros digitales también, porque aparte de la ficha, que era una tarjetita donde ponían los datos del libro, así como tenemos los formatos que le llaman MARC, me parece, porque están en el electrónico, con los datos del libro y todo eso, también usábamos, ¿te acuerdas? Unas fichas bibliográficas que le llamábamos, ¿no? Sí, sí. Que ahora yo creo que ya no sé si
qué ilustración, pero la que hacemos es que juntábamos todas, ¿no? Las biografías y los datos. Ahora hay unas gestores de información de esto, que como Sotero, por ejemplo, que nos junta todas las citas, todos los libros, todo eso. Pues tendríamos que evaluar, ya que lo tengo ahora, qué voy a usar y qué no. Tengo que tener esta capacidad de poder distinguirlo. Y sobre todo, bueno, pues con estas las herramientas informáticas, pues mucho más rápido lo podríamos llegar a hacer. Aunque insisto, el libro impreso también, para mí, que todavía sigue siendo, no sé, la opinión de ellos, pues todavía un elemento muy importante, porque pues sí tiene esta situación de que perdura y persiste durante el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque a mí, yo como digo, a mí ¿no? Las cosas desgracias pasan, y un virus y ya te llevó todo, ¿no? Entonces imagínate qué locura. Ahora el respaldo ya no es, ¿te acuerdas que antes el respaldo era en un disco, bueno, a lo mejor ya no tocó disco, pero en una memoria, ¿no? Ahora ya está en la nube, lo que quieran, pero el respaldo siempre va a ser ahora el papel, contrariamente a lo que antes guardábamos en nuestra información en un disco, ¿no? Ahí guardada. Ahora parece que es al revés. Pero bueno, básicamente, pues hablamos de ese tipo de habilidades, de identificar, de conocer. Y creo que por ahí debe haber otro también, porque ahora están muy acostumbrados los muchachos y las muchachas de poner no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Que en el Código Civil, por ejemplo, hay que buscar algo, entonces control B o control F, ¿no? Control buscar o control F en inglés, fine. Y no hay como ojear, la verdad, les digo, no hay como ojear el código, porque aparte descubres cosas que no habías buscado, no habías encontrado antes, ¿no? O sea, ni siquiera hay series que necesitabas saber eso y ahí está, ¿no? Pero es lo que te decía por eso de la información. Entonces está padre que también aprendamos no solamente a ir directo, ¿no? Que ustedes ya lo quieren todo en el momento, pues hay que dar una peinadita y por ahí, ¿no? Una ojeadita ya toda la información. Sí, al final eso es lo que pasaba, ¿no? Y ahorita que estabas hablando, me recordaba, o sea, yo siempre he visto, he tratado que los alumnos lean material, sé que no lo hacen sino en un bajo porcentaje, pero inicialmente pues era con fotocopias, ¿no? Ya, sí. Súper antiguo, ya con eso les dije bastante, pero ahora pues ya modernizada a medias, porque mi mano derecha en eso ha sido una época Amparo y ahora Carlos. No, ahora se manda por virtual todo y los alumnos felices porque cada quien tiene su material, lo puede ver a la hora que quiera y como sea, ¿no? De alguna manera antes, pues a la hora que estuviera abierta la fotocopiadora y tener que ir a ver material, pero ahora a lo mejor si tienen un poco de insomnio, pues dicen, pues voy a leer libros de sociología. Bueno, vamos a un receso y regresamos de inmediato con ustedes. Vamos con ustedes y estamos conversando con la maestra Columba Costa-Víquez Ortiz y con el maestro Francisco Alejandro Valverde Cárdenas. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de que físicamente nos va a compartir cómo buscar y cómo ustedes pueden rápidamente llegar a esas fuentes, sobre todo certeras, ¿no? Es decir, sabemos que los alumnos tienen sus páginas favoritas en el tan consabido Rincón del Vago, tareas.com y similares, pero nuestro objetivo es precisamente que ustedes puedan acceder a páginas, pues no sé si el nombre correcto es serias o formales, y que la información a la que acceden pues realmente sea útil desde la perspectiva académica. Entonces, les cedo los micrófonos. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí lo importante que queremos es pues que el señor Alejandro nos ayude y nos enseñe, comparte con obviamente la audiencia de ustedes lo que podemos o cómo podemos llegar a una información de una forma más eficiente, más rápido y pues un poquito más segura, ¿no? La idea es también que sepan que detrás de esto es el trabajo de ellos. Otro día vamos a hablar un poquito de lo que es ahora la bibliotecología y la información, porque la idea es que a través de lo que ellos catalogan y definen, lo que hablan, etiquetas, que después hablamos de ellas, podamos encontrar rápido, porque es la forma en cómo va a buscar, supongo que los programas informáticos, ¿no? Van a estar localizando la información que queremos, ¿no? Entonces no sé si se pueda compartir la pantalla. Sí, creo o que si ya está. ya Perfecto. está. Okay. Entonces, no sé, vamos a poner un ejemplo ahí de un tema, no sé, Alejandro, ¿les quieres comentar en qué estamos, en qué buscador o cómo estamos? ¿No? Sí, justamente vamos a hacer lo que decíamos de cómo buscar en Google, cómo buscar en VideoNam, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tenemos.
y en un par de bases de datos de acceso abierto, ¿no? Que eso también es fundamental. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo el buscador de Google y, bueno, escogimos el tema de educación y sociología jurídica. Si yo le doy un clic, me va a aparecer muchísimas cosas. Los primeros que me van a aparecer, me van a loguear directamente a la UNAM. Eso es por una razón, porque yo estoy con una red de la UNAM. Uh-huh. Si yo estuviera en otro lugar, seguramente no serían los primeros resultados, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí un par de links, ¿no? Que me pueden llevar, ¿no? Pero en realidad lo importante aquí es saber de dónde está o de dónde tomaron esta información, ¿no? Incluso, como verán en la propia página empiezan a salir muchísimos anuncios, salen ejemplos, salen algunas referencias, que bueno, aquí ya vemos que tienen referencias, y quién lo ha compartido, ¿no? Esta información puede servir, pero no es de todo servible, ¿no? Incluso tendríamos que revisar punto por punto, ¿no? La información que en realidad buscamos en el ámbito académico es toda la información que ya está indexada o que ya está en revistas arbitradas, ¿no? Algo que, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? Un tip es poner, por ejemplo, educación sociológica jurídica, PDF, y me va a aparecer ya la información tal vez de otras universidades incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí. Me va a aparecer un link de un artículo, ¿no? Aquí ya me dice quiénes son los abogados que están aquí, ¿no? Sociólogos, diálogos de derecho y política, ¿no? Lo que veo aquí. Entonces, ya me aparece, o ya puedo ver que esta información tal vez es de la UDEA, ¿no? Aquí puedo ver incluso en el link bibliotecadigital.udea.edu.co, ¿no? Es de Colombia. Entonces, yo sé que ya tenemos, o por ejemplo hay un respaldo, ¿no? Incluso una bibliografía. En el caso de la UNAM, que es lo que les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos nuestro propio metabuscador. Bueno, no es de la universidad, sino que se compra o se adquiere, ¿no? A través de EBSCO, que en realidad el metabuscador es esta caja que ustedes ven aquí. Eso es EBSCOhost. Eso es totalmente EBSCOhost. Yo voy a poner el mismo tópico. Y como verán, en la parte del link ya me aparece EDS, ¿no? Que es así como se llama, .ebscohost.com, y ya me aparece el link de que ya está toda la información de la UNAM, ¿no? Yo voy a poder ver los registros en full text, voy a poder ver PDFs, voy a saber si son tesis, si son, por ejemplo, yo aquí en esta parte, los operadores booleanos, lo que decía la maestra, yo voy a encontrar and, or y not, ¿no? Entonces yo puedo decir, exactamente, puedo ir segregando la información que yo quiero, ¿no? En este caso voy a ponerle así, buscar. Seguramente me van a salir, por ejemplo, libros electrónicos, tesis, ¿no? Ya me va a salir muchísima más información. Algo de lo que decía la maestra Columba es justamente este trabajo que se hace de las bibliotecas, ¿no? Nosotros ya vemos todas las etiquetas, que es lo que hacen en dirección general. Vemos autor, títulos, medios, soporte, material. Esto para los bibliotecarios es importante, pero para los usuarios no, ¿ok? ¿Por qué? En realidad puede ser que, y bueno, en contra de todos los bibliotecarios, pero esto es algo que nosotros hacemos desde Biblioteconomía y que en realidad el usuario muchas veces en este momento ya no le importa, porque puede buscar, como nosotros hicimos, una búsqueda y me va a aparecer incluso a texto completo, ¿no? Pues, entonces ya no es necesario tener toda esta información. Para los bibliotecarios sí, porque se tiene que catalogar, ¿no? Pero ya no es necesario justamente para el usuario saber cada uno de los puntos, ¿no? Fíjate que yo al ver esto sí pensé que eso, porque si tú entras a lo de Bibliotecas UNAM,
aparece el rubro en qué bibliotecas está el libro, y eso me parece, bueno, no sé si es en esta ficha o es otro tipo de ficha. En este caso solamente es electrónico, entonces digamos, ustedes tienen acceso a todo, Por eso pensé que era muy útil, bueno, siento yo que es muy útil porque en mi experiencia nos ha pasado eso, ¿no? De que buscas un libro y ya te dicen que biblioteca, luego ya molestamos a la maestra Columba para un intercambio bibliotecario, pero creo que eso es muy útil, que antes tenías que ir casi biblioteca por biblioteca. Eso es importante para saber dónde tenemos el libro, ¿no? La maestra Columba seguramente nos puede decir cuántas veces ha llegado un usuario a pedirnos un alumno, ¿no? Y que nos diga que está buscando una edición o un editor en particular. A veces buscan un tópico y ya, eso es lo único que buscan, ¿no? Sí. Y tienen incluso, bueno, en derecho muchísimos clásicos, ¿no? Entonces llegan ya con los nombres, creo que del autor, el título, y yo no he visto, pues, no sé si ha llegado así algún alumno muy especializado, pero que llega así, por ejemplo, con materia, formato de edición, notas, nunca llega. Justo esa información es como justo para ellos, pero como es electrónico, aquí no aparece en qué bibliotecas está porque está en electrónico. Exacto. Ese que tú comentas es el de Libro UNAM, que es el otro catálogo, que es obviamente es el mismo formato porque estamos uniformados, pues, y que está electrónico realmente no te va a decir en dónde está porque está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, claro. Y también lo que nos sería de utilidad como usuario es para hacer nuestra referencia bibliográfica, pero después ahí te pone ahí cómo citar, cuando entras ya al recurso a veces, y automáticamente ya los sistemas ahora te dicen en qué formato quieres la cita, ¿no? Uh-huh. En ISO, en APA, en Harvard, en Chicago, no sé cuál, o sea, en Vancouver, de todos los sistemas, prácticamente ya los nuevos sistemas informáticos y estos buscadores, que es lo que hacen este trabajo de bibliotecología y de información, es justamente que todo esto aparezca ya, digamos, no por arte de magia, porque es mucho atrás, pero mucho más rápido para el usuario. Por eso Alejandro dice, no, pues ya no lo necesitan ustedes, porque ya prácticamente eso ya está en digital. En el otro, que es el físico, sí, por supuesto. Ahí nos dice cuántos ejemplares y en qué formato está, en dónde están, cuántos tiene central, cuántos tiene derecho, cuántos tiene políticas, ¿no? O sea, todo eso, pues. Pero aquí, a ver... Dentro de lo importante, por ejemplo, de este metabuscador, que también lo podemos encontrar en Google, es que nosotros podemos tener, por ejemplo, texto completo, catálogos de la UNAM, publicaciones arbitradas, ¿no? Que eso es muy importante. E incluso... si nosotros ponemos en Google, por ejemplo, que nos dé todo lo que es educación y sociología, en 2004 solamente nos va a arrojar esos resultados, y si le ponemos sociología y educación PDF 2004, solamente nos va a arrojar esos resultados. Aquí, por ejemplo, con EBSCO podemos hacer o con este metabuscador que tiene la UNAM, podemos hacer este tipo de por ejemplo, de 1942 a 2002. ¿No? Entonces, esas son las formas en que nosotros podemos ver la información que estamos buscando. Esto es lo importante, lo que les decía, por ejemplo, todos los resultados, publicaciones académicas, críticas, revistas, materiales y conferencias. Mucha información, a veces es, por ejemplo, aquí vemos todos los resultados, ¿no? Tenemos en críticas 29, 8 revistas, materiales de conferencia 2. Muchas veces hemos encontrado usuarios que están buscando un artículo específico que se publicó en una memoria, ¿no? Y que solamente están en memorias, o hay investigadores, ¿no? Generalmente no pasa en licenciatura, pero sí en posgrado, que están buscando algo de una memoria, y entonces ahí sí tenemos que saber dónde buscarlo, ¿no? En este caso, por editorial, por año, por idioma, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí de la UNAM, incluso todo lo que compra, la UNAM es una de las entidades que más bases de datos compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nos ponen hacia fiscal, ¿no? Que se tiene acceso, ¿no? Entonces, todas estas habilidades entre los bibliotecarios o muchas bibliotecas no siempre pueden comprar tantas bases de datos como lo tiene la UNAM, y a veces dejan de comprarlas porque sus usuarios siguen buscando en Google, ¿no? Que no es malo, pero bueno, en este caso hay un mar de información, ¿no? Que está totalmente disponible. Mira, le voy a ceder el uso de la voz a Carlos, porque tenemos ya varios comentarios, no sé si preguntas, pero participaciones de quienes nos acompañan. Qué padre, sí. Sí, justo tenemos algunos comentarios. Rubí Domínguez, por ejemplo, nos dice
Para una investigación rápida y eficaz podemos hacer uso de los operadores. Buscamos palabras que conectan la búsqueda para filtrar información o resultados, que bueno, vemos que en buscadores como este ya está mucho más ampliado en este sentido. Y Dania Rodríguez nos dice, me parece súper importante que como alumnos tengamos conocimiento de buscar información segura y confiable. Y bueno, justo con base en lo que hemos estado mencionando, me venía mucho a la mente el hecho que le mencionaba la doctora hace un momento antes de la pausa, el tema quizás ya un poco sonado, pero que no creo que no se ha agotado, de las llamadas brechas digitales, ¿no? Por ejemplo, el maestro Alejandro nos decía que había áreas como la social, en donde era pues un tanto lento, ¿no? Que hubiera un avance, en tanto que pues todavía se usan libros, y en cambio en la medicina artículos y artículos es muy fácil que ese formato salga. Creo que lo vivimos cuando somos alumnos o cuando estamos incluso del lado académico, de que sí, bueno, quizás sea muy fácil encontrar un artículo de algo, pero si tú buscas un libro, pues ya te remiten a una librería y a la fuerza tienes que comprarlo porque todavía no está quizás disponible, ¿no? Los libros, como dice el maestro Alejandro, pues me parece que van muy, muy lentos. Y entonces, bueno, eso también media en la gente que quiere usar esa información, ¿no? ¿Cómo accedo a un libro si a lo mejor está más barato digital, no lo puedo tener en físico, pero aún así me cuesta dinero y un artículo a lo mejor me resume o me da otro panorama, que no era a lo mejor el primario, pero que sí puede servir? Entonces, este asunto de las brechas digitales, maestra Alejandra, maestra Columba, ¿cómo podríamos nosotros decir, bueno, faltaría esto para que hubiera una mejor disposición de estas herramientas? Ajá. Bueno, tiene que ver mucho con la naturaleza de el libro y la revista. No es que uno vaya más rápido que el otro, sino que la manera de investigar y de la propia disciplina es el que va dando, ¿no? El tema, por ejemplo, de libros, que se puede hacer una investigación que nos lleva muchos tomos, ¿no? O las revistas que tengan que ser muchísimo más rápido, porque están haciendo una investigación que avanza o que tiene muchísimo presupuesto y que, bueno, va a avanzar casi semanalmente, ¿no? En el tema de la brecha digital, bueno, tiene que ver no desde la licenciatura, sino tiene que ver, yo diría ya desde la educación básica, ¿no? Cómo se busca, cómo es que los propios profesores van a evaluar la información que se le está dando a los alumnos, y que se cree este ámbito y esta conciencia, no solo a los alumnos, sino también a los profesores, ¿no? De saber de dónde viene la información, si es verídica, si no es verídica, si funciona, si es lo que estaban buscando, o es algo muy general, ¿no? La maestra, tiene muchísima experiencia en eso. Sí, aquí la diferencia mucha entre los libros, efectivamente, es que, digamos, la monografía, como le llamamos al libro, ¿no? Subtítulo, con un título y el autor y todo es una monografía, digamos. La diferencia es que el otro es periódico porque sale constantemente y uno efectivamente lo que va a hacer es decirnos como los descubrimientos o avances en la disciplina, que son las revistas, ¿no? Ahora tienen que ser revistas científicas, ya sea de sociales o de otras disciplinas, digamos, más exactas, pero siempre hay que buscar que sean revistas científicas, ¿no? En la hemeroteca, por ejemplo, tenemos muchísimos títulos, como 2000 y cacho, de títulos de revistas científicas en derecho. O sea, son muy importantes porque lo que vamos a hacer ahí es decir como los avances, descubrimientos, ¿no? Que podría tener las ciencias duras como la medicina, por ejemplo. Aquí hacemos nosotros también nuestros propios descubrimientos, avances o aportaciones, las novedades. Pasa este fenómeno, ¿no? Sociología, por ejemplo, y vemos cómo se está atacando, y como abogados, pues qué es lo que resolvió en algún lugar, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la convencionalidad, que ahorita es muy importante, y los estudiosos científicos lo que hacen es generar esa información y esos descubrimientos, estas aportaciones en la revista. Entonces, bueno, eso es lo que hace que sea como más actual. Y el libro efectivamente es una aportación de una monografía, un estudio ya exhaustivo sobre un tema que va a perdurar más tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ahorita ya los libros digitales pues también están muy en boga, pero ahorita creo que la cuestión es un poquito más en derechos de autor, ¿no? Eso es lo que está dificultando mucho, yo creo, también el avance, que sea tan rápido. Ahorita hay algo que otro día a lo mejor podemos platicar, es las licencias estas que le llaman Creative Commons, una cuestión así, que eso hace como que sea mucho más accesible, ¿no? No sé si quieres comentar algo de la licencia. Sí, a lo mejor sí sería interesante. Rápidamente, y solamente para ver un tema sobre derecho que se tiene que ver constantemente, es el diario oficial de la Federación, ¿no? Por ejemplo, existen empresas dedicadas solamente a darle información actualizada a despachos de abogados
para que se puedan actualizar y para que sus clientes, hay empresas de información que les dan información a los despachos, porque sí, por ejemplo, ahora que ya no se pueden vender cigarros en los supermercados, en Walmart, en todos estos lados, para que se puedan amparar, ¿no? Entonces, les dan la información, los abogados saben todo lo que tienen que hacer para que antes o después de que salga la ley, ellos ya puedan tener un amparo, ¿no? Entonces, eso es información que se tiene que tener de la mano y muy rápido en el caso del derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, el diario oficial, ¿no? Que tienen que estar constantemente revisándolo, cambia. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en el derecho, en la información, ¿no? Y que no viene de un libro ni de una revista, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso esta licencia, por ejemplo, el diario oficial, que es público, evidentemente pues no cuesta, digamos, todo el mundo podemos acceder a través de la página de Gobernación, ¿no? O del diario oficial directo, y hay otras también que se produce o se genera con recursos públicos, digamos, tiene esta licencia abierta. O sea, ya no es que esté gratis, sino que está abierta para que las personas podamos ocupar, ¿no? Esa es la Creative Commons. Entonces, tenemos, esa es la ventaja de algunas licencias abiertas que ya permite que podamos ocuparlas sin necesitar comprando o pagando, ¿no? Ya alguien lo pagó, que fue el Estado, ¿no? Eso se supone que esa es como la lógica de esa. Que no son gratuitas. Que no son gratuitas, ¿eh? Alguien las pagó, pero están pagadas, pues. Sabemos que no todo es gratuito. No todo, alguien lo está pagando. O sea, cuando nos dicen que es gratuito, hay que escarbar un poquito para saber. Pero claro que al final nos quedamos con la sensación de que es mucho más rápido, ¿no? De que esto, los tiempos se han acortado en una forma impresionante y la posibilidad de acceder quizás ahora, pues yo diría, este mundo de información, a lo mejor en vez de facilitarnos nos complica más la existencia, ¿no? Es decir, precisamente por lo que decían ustedes, porque ahora hay que seleccionar, ¿no? Entonces tengo que hacer una evaluación de esa información que se me está dando. Aunque pienso que luego nuestros alumnos no... Mira que yo me quedé ahorita con lo que decían los maestros, que yo creo que necesitamos como un propedéutico, porque es que dan por hecho que sabemos investigar y sabemos utilizar las herramientas. O sea, ya ahorita que usted hizo ahí el ejemplo, descubrí cosas nuevas, ¿no? Pero muchos dan por hecho como que tú investiga y no, yo creo que sería necesario, desde mi perspectiva, que nos enseñaran a utilizar esto, ¿no? Claro, pues bueno, vamos a pensarlo si a lo mejor a través de Senar podemos hacer, ¿no? Para el próximo semestre, a lo mejor abusando de su generosidad, pero sí hacer pues una conferencia, un cursillo, que esto creo que sería muy valioso para los alumnos. Así es que pues esta sería una primera semilla que ustedes han puesto aquí y que vamos a tomar la propuesta de la maestra Amparo para el próximo semestre, porque estamos ya ahorita casi en la recta final. Pero sería interesante, ¿no? Si ustedes nos apoyan y están en esto, que creo que sería muy valioso, porque desafortunadamente los alumnos, como hemos estado mencionando, se van por la vía corta, ¿no? Y cuando hay información seria, forma de llegarse a esto de otra manera y con otra validez. Pues como es habitual y ha sido un tema muy interesante, les agradezco tanto a mi querida Columba como al maestro Alejandro el haber estado. Nos han dado una perspectiva muy actualizada de qué es esto y vamos a seguir tratando este tema, mi querida Columba, y vamos a procurar hacer algo de la propuesta de la maestra Amparo. Sí. A todos quienes nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias, bonita semana y nos vemos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis.